Hola, ¿qué tal? Estamos a punto de iniciar la transmisión. La clase, estamos en la asignatura de Geografía Económica Internacional y estamos tratando el tema del día de hoy de México y Centroamérica. Eh, Hemos estado hablando, en las clases pasadas estuvimos hablando de de Norteamérica, ¿no? Y debemos recordar que nuestro país pertenece a esa zona. Entonces, bueno, en relación a la estadística, ¿no? En relación a a las diversas, este, mm, datos, ¿no? Lo que hemos estado revisando, pues tiene que ver con los datos de México, ¿no? O sea, hemos estado procurando hacer un comparativo precisamente para partir de la situación de nuestro país, que es la que más nos interesa, por supuesto, en comparación con con las otras zonas. Entonces, vemos cómo, digo, en el caso de ahorita de las diapositivas de México, no vamos a poner, digamos que las gráficas exclusivas, porque bueno, al final, pues todas las clases hemos estado y vamos a estar, digamos que, haciendo el comparativo, ¿no? El dato de México va a seguir apareciendo, eh, pero fundamentalmente hay que hacer la comparación, ¿no? O sea, eso me interesa más, que tengamos más una perspectiva comparativa, eh, porque bueno, el propósito es sí conocer el contexto internacional, el contexto en el cual se desarrolla nuestro país, eh, pero cómo estamos en comparación, ¿no? Eso nos puede generar un conocimiento mucho más crítico de la realidad mexicana en el contexto internacional, ¿no? Repito, el propósito de la materia es tratar de entender, ¿no? La generalidad o la globalidad con referencia a a las diferentes situaciones que se dan a nivel internacional, pero pues es muy importante situarnos en en el contexto internacional, es decir, lo que hacíamos, ¿no? Eh, Canadá, ¿no? Canadá, México, cómo es que esos dos países que tienen una relación, por supuesto, comercial, cómo es que se ve la comparación, ¿no? Entonces, lo mismo ocurrir, lo digo porque en el caso de México no vamos a poner las grafiquitas, pero cuando pasemos a la parte de Centroamérica, va a volver a aparecer las mismas categorías y los datos para México, ¿sale? Entonces, empezamos, por favor, con la información acerca de México, que bueno, obviamente mucha de esta información ya la conocemos, ya la manejamos y pues bueno, digamos que está pensado en una manera pues de paseo rápido, ¿no? Bien, situado en América del Norte, tiene una superficie de 1.964.380 kilómetros cuadrados, por lo que puede considerarse un país grande. Tiene una población de 127.017.000 personas y se encuentra en la posición número 10 de la tabla de población compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de población, 65 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, bueno, vemos cómo aquí con relación a los otros países que habíamos analizado, que era Estados Unidos y Canadá, pues la proporción por kilómetro por habitante, ¿no? Recordemos que en Canadá me parece que estaba en 4, nosotros estamos en 65 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, vivimos un poquito más amontonados que los canadienses debido a pues el territorio que nos es un poco más pequeño.
La capital es la Ciudad de México y su moneda son los pesos mexicanos, ¿no? Recordemos que por ahí se está dando un proceso en el cual, pues bueno, lo que nosotros conocíamos como Distrito Federal, pues está transformando o está en vías de transformación, ¿no? Ahora se denomina Ciudad de México y muy seguramente va a convertirse en una entidad federativa, es decir, en algún momento pues, tendrá que tener municipios, en algún momento tendrá que tener gobiernos locales, etcétera, etcétera, que por supuesto a algunos no les gusta, a otros eh, parecen bastante, ¿no? Algo bastante clave para la democratización del Distrito Federal, que bueno, debemos decirlo, son personas hechas de otro material, ¿no? Esta cuestión de vivir en las megalópolis, pues transforma a las personas. No para mal, ¿no? Sino que la dinámica, digamos que es un tanto distinta. Por cuestiones de convivencia, pues obviamente existe ahí una transformación bastante interesante que ha permitido algunos cambios para bien. Y bueno, pues obviamente las cuestiones de inseguridad que son propias pues de las grandes ciudades, ¿no? México es la economía 15 por volumen del Producto Interno Bruto y su deuda pública en 2015 fue de 617,898 millones de dólares. Un 54,03% del PIB y su deuda per cápita es de eh, 4,868 dólares por habitante. La última tasa de variación anual en el índice de precios y cotizaciones publicada en México es de octubre del 2016 y fue del 3,1%. Hay algunas variables que pueden ayudarle si va a viajar a la Ciudad de México o simplemente quiere saber más sobre los habitantes. El Producto Interno Bruto per cápita es un muy buen indicador de la calidad de vida y en el caso de México es de 9,000, ¿no? De $9,000 con el que se sitúa en el puesto 72 del ranking y sus habitantes tienen, según este parámetro, un bajo nivel de vida con relación al resto de los 196 países, ¿no? Entonces vemos cómo, pues bueno, en el caso, pues de la economía que nosotros tenemos, pues hemos ido observando cómo con relación a los otros países de América del Norte, pues se presenta una problemática un tanto, pues, ¿cómo decirlo? Pues más de corte político, ¿no? Los recursos, la tecnología, la mano de obra calificada, pues existe, ¿no? Tenemos una ubicación geográfica que nos permite a nosotros, pues, tener un contacto, ¿no? Nos permite tener contacto con otras, con varios puertos, ¿no? Tenemos una serie de ventajas que nos podrían, ofrecer en la cuestión del mercado. Tenemos salidas para los dos océanos, tenemos uno de los mercados más grandes en la parte norte, y bueno, ¿no? Decía yo hace rato, la mano de obra, pues es una mano de obra que podría ser eh, de pues de las mejores del mundo, ¿no? Prueba de ello es que muchas empresas transnacionales, muchas empresas armadoras, tanto de vehículos como de partes de avión, ¿no? México exporta muchas partes de avión. Hoy, ¿no? Al día de hoy, que es 10 de noviembre, bueno, tenemos una problemática, ¿no? Que de eso tratará un poco la tarea para esta sesión, un poco la problemática que se está viviendo a partir de los resultados que se presentan en la elección presidencial de los Estados Unidos. En ese sentido, ¿no? Debemos pensar, por supuesto, que, bueno,
al final los estadounidenses decidieron. Eh, será interesante hacer un análisis sobre a qué apeló o cuál es la explicación por la cual este señor Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos y bueno, obviamente tiene que ver con que ha explotado, ¿no? Durante su campaña explotó las distintas, pues, parámetros, perdón, los distintos temores, los sentimientos colectivos, ¿no? De que últimamente en el gobierno de los Estados Unidos se ha estado privilegiando pues a las empresas, a las grandes empresas, y no precisamente al trabajador promedio, lo cual es contradictorio viniendo este, ¿no? Estos discursos del odio y de la misoginia, ¿no? En contra de las mujeres, bueno, digo, y al final ha estado plenamente documentado, ¿no? Este señor refiriéndose no en específico a una mujer, sino a, a las mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, es contradictorio como este presidente que apela a la clase trabajadora, pues es un empresario, ¿no? Es un empresario pues bueno, ganó. ¿Qué va a pasar en algún momento de su campaña, en los últimos momentos de su campaña, mencionó que habría que renegociar el Tratado de Libre Comercio? La verdad es que no, desconozco cuál sea el aspecto, ¿no? El aspecto, pues en el que él no está tan de acuerdo, ¿no? Este, no sé qué más quieren, ¿no? Si alguien beneficia el Tratado de Libre Comercio, pues es a ellos, ¿no? A los estadounidenses. Pero bueno, desconozco, la verdad, cuáles vayan a ser los efectos a futuro. Pues hay que tener una relación mucho más, o bueno, hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos porque sin duda los Estados Unidos pues, son nuestros vecinos, ¿no? Y entonces, pues no podemos minimizar, por supuesto, la situación que se está dando en este país, porque, repito, nos afecta de manera directa. Es decir, es nuestro principal socio comercial, entonces, pues bueno, ¿no? No podemos pensar que no tendrá ningún efecto, sobre todo por esta cuestión de los discursos pues, raciales, ¿no? Entonces, aunque, ¿no? Debemos decirlo, si, aunque no, aunque no construya el muro y aunque no lo paguemos, porque sería un error pagarlo, sí puede haber una situación adversa si se empieza a generalizar las deportaciones masivas, ¿no? Ahí sí nos va a meter en una serie de problemas porque uno de los principales ingresos en nuestro país pues, son las remesas que entran de los Estados Unidos. Entonces, sí, si empiezan a hacer una serie de deportaciones masivas, pues sí se va a afectar. Y ahora sí, ¿no? Y ahora sí nos va a tocar vivir la verdadera crisis. Bueno, no la verdadera crisis, ¿no? Porque esta no es falsa, pues, sino que vamos a sentir lo que verdaderamente es la pobreza. Porque en muchas de las comunidades rurales, el gasto, ¿no? O más bien el dinero que mandan los migrantes, pues es lo que genera la movilidad en las economías. Si se acaba eso, entonces ahora sí vamos a estar en un problema verdaderamente muy difícil, en donde la salida, o obviamente
buscaremos una salida, pero mientras las contradicciones sociales que va a provocar esto pueden ser muy violentas, ¿no? Ya lo vimos. ¿Qué es lo que hace una población desesperada que no tiene nada que perder? Pues se entrega al crimen organizado. Y entonces se va a generalizar esta situación. Eh, Digo, pasa en Michoacán, ya empezó a pasar en Puebla, pasa en muchos lugares, y bueno, eh, ¿en qué va a terminar? Seguramente en un proceso violento de reacomodo, pero bueno, ¿no? De eso nos iremos preocupando, porque, bueno, ocurrirá. Pero ahora vamos a hablar del siguiente tema, que es zona de América Central. Bien, bien, América Central o Centroamérica está formada por Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Debido a su creciente integración política en el subcontinente, el CARICOM, en este análisis se incluye a la República Dominicana, un país geográficamente vinculado al Caribe, pero económicamente relacionado con América Central. La población de Centroamérica representa el 6.65% de la población total de América Latina y su territorio el 2.1% del total de la superficie latinoamericana. El Producto Interior Bruto centroamericano es de 66.265 millones de dólares. El comercio exterior total en la región centroamericana ha ido creciendo de una manera constante durante la última década, con excepción del 2009. Bien, y entonces ahí tenemos pues el mapa, ¿no? De Centroamérica, ¿no? Entonces vemos cómo donde termina México es donde nosotros podemos empezar a ubicar pues Centroamérica. Y ahí vemos los demás países. República Dominicana está más hacia por donde está el letrero que dice América Central, ¿no? Entonces decíamos hace rato, pues pertenece al Caribe, pero está más vinculada de manera económica hacia, esta, hacia este bloque. La economía centroamericana, es decir, la suma de las economías de todos los países centroamericanos, constituye la sexta economía más grande de Latinoamérica, después de Brasil, los Estados Unidos mexicanos, Argentina, Colombia y Perú. El panorama macroeconómico en Centroamérica y la República Dominicana está cada vez más condicionado por la evolución del entorno internacional, caracterizado por la alta volatilidad de los mercados, los cuales responden a la incertidumbre respecto a la profundidad y duración de la recesión económica global en todos los países desarrollados. El valor del comercio exterior de productos de Centroamérica con el mundo ha venido evolucionando muy favorablemente en los últimos años. Los Estados Unidos son el mayor socio comercial de la región centroamericana, al importar el 31.6% de las exportaciones totales de Centroamérica y exportar el 34.4% de las importaciones totales. El mercado común centroamericano constituye el segundo socio comercial de los países de Centroamérica, al participar dentro del comercio exterior total con el 29.9% de las exportaciones y el 12.7% de las importaciones, superando a la Unión Europea y los demás mercados. Bien, ahora vamos a ver las diversas gráficas, ¿no? Y ahí nos vamos a ir moviendo un poco en bien, no se les está compartiendo, permítanme un segundo. Y ahorita lo solucionamos.
Am, bien, ahora sí estamos viendo todos la misma gráfica y entonces, ¿no? Vemos cómo aquí podemos ver el gráfico del Producto Interno Bruto. Vamos a limitar un poquito más. A ver, vamos a abrirlo. Bien, limitamos un poco más el análisis en años, porque bueno, aquí vemos la lista de países, ¿no? En los diferentes colores que nos presentan a los países que conforman este bloque, ¿no? Y entonces vemos cómo, pues sí, ¿no? El Producto Interno Bruto de estos países, pues es, digamos que, pues bastante inferior con relación al Producto Interno Bruto de México. El siguiente dato que vamos a ver, ¿no? Es el de exportación de materias primas, ¿no? Y en este caso, materias primas agrícolas. Por supuesto, estamos hablando, decíamos, de porcentajes, ¿no? Aquí no hay que irnos completamente con la finta, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? De las gráficas. O sea, hay que tomar en contexto que estamos hablando de porcentajes de totales, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ahí nos dice, ¿no? Que puede variar. Pero vean, ¿no? Veamos los datos, cómo efectivamente existe una postura generalizada entre estas economías pues a no bajar, ¿no? Digo, habría que tomar en cuenta que estos países son mucho más chiquitos que México, ¿no? Es decir, si nosotros vemos Belice, pues no sé si Oaxaca está más grande que Belice, ¿no? Entonces, Guatemala tampoco es muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Lo que tenemos que preguntarnos es cómo es posible que países tan pequeños tengan una gran exportación de materia prima agrícola. O sea, una actividad importante, ¿no? Que sea una actividad importante. Entonces, en ese sentido, pues sí, ¿no? Habría que generar una serie de preguntas. Claro, ¿no? Eh, la situación o el análisis no solamente es tan así, sino que, por ejemplo, ¿no? Vemos como Nicaragua en los 80s, pues básicamente, ¿no? La mitad de su economía en el 74 era exportaciones, ¿no? En el 65 es 5.22. Entonces, no se trata únicamente de exportar completamente los productos, pero sí vemos cómo existe una tendencia eh, a no bajar, ¿no? A no bajar en ese sentido. Por ejemplo, vemos cómo Panamá, pues sí le ha metido mucho más, digamos que énfasis a ese dato, ¿no? Entonces, pues habría que pensar qué es lo que más bien se necesita en nuestro país para apuntalar ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque bueno, no solamente se trata de una obsesión con los productos agrícolas, sino que pues es economía, ¿no? O sea, cómo nosotros diversificamos nuestra economía y cómo es que se pueden aprovechar muchas cosas y no solamente pues apostarle a una sola. Bien, vemos aquí este dato interesante sobre las importaciones de mercancías, en este caso la importación de combustible. ¿Qué porcentajes de combustible se importan? Ahora, pues son países, ¿no? En los que pues
no deben tener, me imagino, no deben tener la infraestructura como de Pemex, ¿no? O sea, no han de tener una empresa tan grande como Pemex. Entonces, pues bueno, vemos cómo si efectivamente, eh, si no tienen la tecnología, si no tienen la exploración, si no tienen una serie de cuestiones, pues aumenta, ¿no? Aumenta la importación de combustibles, como en el caso, ¿no? De Honduras, de República Dominicana, vemos cómo, y eso habría que ver, ¿no? Porque en este grupo de Belice, Guatemala, Panamá y El Salvador, tienen una tendencia hacia la baja, ¿no? Entonces, y México, bueno, este, lo tiene bajo, pero debería ser menos, ¿no? Debería ser mucho menos la importación de combustibles, pues porque nosotros básicamente producimos petróleo, ¿no? Entonces debería ser mucho menos nuestra cuestión económica. Eh, en cuestión del desempleo, ¿no? Vemos cómo aquí pues existe, ¿no? Existe una dinámica, pues bueno, ¿no? El República Dominicana, pues sí está mucho más, tiene una situación mucho más complicada, ¿no? Belice, ¿no? Mucho más pronunciada, y bueno, ¿no? Ahora habría que preguntarnos por qué Guatemala tiene porcentajes del 2.9, ¿no? Honduras, del 3.9, ¿no? Y México, su porcentaje es 4.9. Entonces, estos datos, ¿no? Digo, bueno, Costa Rica mucho mayor, ¿no? Entonces, esos datos nos deben ayudar a preguntarnos, pues, ¿cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son las posibles hipótesis de por qué en países con menos recursos, con menos territorio, con menos, eh, pues diversificaciones, digámoslo así, este, pues logran tener este tipo de datos, ¿no? Entonces, habría que ver qué es lo que ellos están haciendo y pues no copiarlo, ¿no? Porque no se trata de copiar, pero sí de aprender las diversas cuestiones. Esperanza de vida. Eh, pues vemos como en Panamá, que bueno, ahí es relativamente corta la distancia, ¿no? México para el 2013 presenta el 76.53, ¿no? Para arriba, Panamá el 77.42 y por último Costa Rica 79.23, que está rayando en el promedio de los Estados Unidos. Que bueno, a ver, vamos a incluir a Estados Unidos en este análisis para que nos veamos cómo es que se presenta el dato, ¿no? Incluimos a los Estados Unidos en el análisis y efectivamente, ¿no? Pues está, o sea, Costa Rica tiene 79.9.4 y Estados Unidos tiene 78.9. O sea, la esperanza de vida en Costa Rica es mucho mayor que en Estados Unidos. Perdón, es mayor, no es mucho mayor, porque 78.94 y 79 es un punto porcentual, ¿no? Entonces, pero bueno, este, de 78 a 79, pues de todas formas, ¿no? Es mayor, pues sí es importante. Y bueno, en el bloque, pues Belice es el país que tiene una esperanza de vida incluso inferior vaya, del bloque de América Latina, perdón, de América Central, ¿no? Es en el que menos se vive. Y bueno, Belice es un país que colinda precisamente con el nuestro. Mortandad materna.
Bien, aquí vamos a ver que existen pues diversos vacíos en la información, ¿no? Por ejemplo, el vacío de El Salvador, que no nos presenta la información completa. Repetimos, eh, son ocasiones en las cuales los países no siempre tienen la información o la hacen pública. Este, pero bueno, ¿no? Aquí vemos cómo en esta cuestión, decíamos otra vez, la mortalidad materna, pues que tiene que ver con acceso a los servicios de salud, que tienen que ver con la calidad, de vida de los pobladores de determinado país y que por supuesto tienen que ver directamente con la economía. Entonces vemos cómo Costa Rica pues tiene un menor índice pues de mortalidad materna, ¿no? O la tasa, perdón, ¿no? Que ahí nos dice, tasa de mortalidad materna es la cantidad de mujeres que mueren durante el embarazo y el parto. Y entonces Costa Rica, pues tiene una tasa de mortalidad materna menor que la de México, a no ser que cuando actualicen los datos, pues se eleve, ¿no? Y en Guatemala, pues bueno, ¿no? Es sumamente complicado. Gasto por estudiante. Bien, ahí vemos, ¿no? Este es gasto por estudiante público, ¿no? Gasto público, cuánto le invierten los, los gobiernos a la educación en pues sí, cuánto le invierten los gobiernos a la educación. Y en este caso, cuando hablamos de educación primaria, pues bueno, porcentualmente, vean el dato de Costa Rica, ¿no? O sea, estos ticos, pues sí le están metiendo, ¿eh? Sí le están metiendo a educación. Y claramente, pues se está reflejando en el aumento de la calidad de la vida, ¿no? Por eso, no, digo, no es que si estudias más, ¿cómo se llama? Vives más, ¿no? No es eso, sino que, pues vemos que el recurso o el dinero o el gasto, los recursos públicos, pues se están invirtiendo en cosas que sirven, ¿no? Y al final, pues, decíamos, no es que estudiar más, este, te haga más longevo, ¿no? Sino que, pues, es un indicador de que efectivamente el dinero se está utilizando para cosas, que sirven, ¿no? Y entonces vemos el dato para México, y bueno, México se encuentra en una posición un tanto eh, pues complicada, ¿no? Y entonces ahí decíamos, podemos ver cómo se presentan las gráficas, y bueno, al final, pues es interesante ver este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Pues porque al final, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el dato para México, ¿no? Ahora, si manipulamos las variables, ¿no? Los diversos filtros y ponemos, por ejemplo, gasto, ¿no? Gasto público en educación secundaria. Y vemos cómo efectivamente Belice, pues por ahí tiene un pico. Costa Rica se mantiene, ¿no? Se mantiene arriba, a la vanguardia. Decíamos, esto es porcentual, ¿no? Estamos hablando de aspectos porcentuales con relación al Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, con relación a la riqueza del país, ¿cuánto es que se genera? Y entonces vemos la gráfica de educación terciaria, y ahí, bueno, ahí vemos cómo es al revés, ¿no? Honduras, pues sí, le está metiendo más.
México, pues también, ¿no? Aunque pareciese que para el 2010 estaba sufriendo una baja, y bueno, ¿no? Ahí están los datos. Y eso, por supuesto, ¿no? De tener este tipo de datos, pues nos habla del grado de capacitación que pudiese tener un país, ¿no? Porque al momento de hacer negocios, al momento de instalarse las diversas empresas, pues una de las cosas que van a buscar es que exista o que pueda existir personal capacitado para responder a las diferentes necesidades de las empresas. Entonces, es importante, ¿no? Para las planeaciones de negocios y sobre todo de las empresas transnacionales, pues tener una idea de cómo es y cuánto es que se está gastando en materia educativa. Y por supuesto, bueno, les decía yo, el caso mexicano, pues es un caso que debe interesarnos, pues porque vivimos aquí, pero vemos cómo en perspectiva pues hay países que le están metiendo más, ¿no? Que están invirtiendo más en ese sentido. Eh, por alguna razón, ¿no? Seguramente porque los recursos, el territorio, las diferentes actividades productivas que ellos, al que pudiesen explotar, pues son menos y por lo tanto hay que sacar mano de todo lo demás. Pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego.